desde la División de Estadística de Nueva York, con el apoyo de la OEA y de la CEPAL para lo que es la región y para América Latina. Tiene como objetivo el que podamos intercambiar experiencias respecto al impacto de esta pandemia, de esta crisis global en los países de la región, podamos identificar posibles soluciones y los desafíos de corto, mediano y largo plazo, y también el poder identificar posibles y potenciales colaboraciones entre los países de la región y también por parte de la cooperación internacional. En ese sentido, los temas que vamos a abordar en esta serie de webinar vamos a partir con reforzar y refrescar el tema de los estándares internacionales, que hoy más que nunca se hacen súper necesarios para fortalecer el registro civil y las estadísticas vitales. Vamos a tratar este tema de cuáles han sido los principales impactos del COVID-19 en las operaciones y el mantenimiento del registro civil y la producción de las estadísticas vitales, las consecuencias, como dije antes, de corto, mediano y largo plazo, y el pensar más allá de la pandemia para efectivamente poder tener un registro civil universal de todos los eventos vitales y estadísticas vitales de calidad. Esta serie de seminarios virtuales entonces se inicia hoy, 11 de agosto, y vamos a tener 3 más, 18 y 25 de agosto y 1 de septiembre. Y por el momento tenemos confirmado a 14 países de América Latina, que ustedes los ven listados allí, y también estará participando España. Por parte de organismos internacionales, por supuesto la División de Estadística de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, y por parte de CEPAL estaremos participando desde el CELADE, que es, como ustedes saben, la División de Población de la CEPAL. No me voy a detener en el detalle de la agenda porque tenemos que aprovechar bien los tiempos y sí, ustedes tienen además los documentos. Sí mencionarles que en términos generales, en este webinar vamos a abordar los estándares internacionales. Y en los webinars 2 y 3 sí vamos a tener esta posibilidad de conocer las experiencias de cada uno de los países para pasar al webinar 4 y repensar y pensar en estas posibles colaboraciones y en cómo seguir más allá de la pandemia en el corto, mediano y largo plazo. Sin más, voy a dar la palabra, vamos a dar apertura a este seminario y voy a dar la palabra a la señora María Isabel Cobos, de la División de Estadística de las Naciones Unidas, para que inicie la bienvenida a este seminario. Tienes la palabra, María Isabel. Muchas gracias, Fabiana. Buenos días, estimados colegas, señoras, señores, honorable señora Alexandre Vega, presidente de CLARCIEF, los saludo desde Nueva York, con mucho calor, los veo por allá abrigados también en el Cono Sur. Espero que tengamos una muy productiva sesión. Es un gusto y un privilegio tener la oportunidad de saludarlos en este seminario a nombre de la Fuerza de Tareas sobre la Agenda de Identidad Legal de las Naciones Unidas y el Grupo Global de Registro Civil y Estadísticas Vitales. La Agenda de Identidad Legal de las Naciones Unidas hace un llamamiento a todos los países a desarrollar e instituir un enfoque integral en el registro civil, las estadísticas vitales y la gestión de identidades. Esta agenda se lanzó en mayo de 2019 y fue reconfirmada y adoptada como un estándar internacional en marzo de este año. El objetivo máximo de asegurar la identidad legal para todos al año 2030, tal como lo estipula la meta 16.9 en la Agenda de Desarrollo Sostenible, se hace aún más apremiante en los tiempos de la pandemia de COVID-19, pues su impacto ha sido muy fuerte en las operaciones de los sistemas de registro civil, la producción de estadísticas vitales y el funcionamiento del marco de gestión de identidades. El propósito de esta serie de seminarios es ofrecer una mirada general a los estándares internacionales y sobre todo ofrecer un foro a los países hispanohablantes
para el intercambio de experiencias en lo que respecta al funcionamiento del registro civil y las estadísticas vitales en tiempos de pandemia, y para sopesar los pasos a dar en adelante con miras a instituir sistemas resilientes y universales incluso en los momentos más difíciles. Esperamos que encuentren en esta serie de seminarios una oportunidad de construir sobre aprendizajes mutuos de la mano de pares y de instituciones regionales como la OEA, el CELADE y el ECLARCIER, para lograr el objetivo máximo de brindar identidad legal para todos desde el nacimiento hasta la defunción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marisabel, y a continuación le vamos a dar la palabra al señor Paulo Sad, director del CELADE, División de Población de la CEPAL. Paulo, tienes la palabra. Gracias, Fabiana. Señora María Isabel Cobos, de la División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Señora Rebeca Omaña, coordinadora del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas, de la Organización de los Estados Americanos. Señor Alexander Vega, presidente del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales. Representante de los Institutos de Estadística, Ministerio de Salud y Registros Civiles de los países de la región, colegas. Muy buenos días. Para el CELADE es un honor tener la oportunidad de participar en esta serie de seminarios virtuales sobre el impacto del COVID en el registro civil y las estadísticas vitales. Sabemos que el registro de hechos vitales y las estadísticas que de él se derivan tienen gran relevancia desde el punto de vista de los derechos humanos y de la política pública. Por una parte, para garantizar el derecho a la identidad, la cobertura universal de la inscripción de nacimientos y defunciones es imprescindible, lo cual sigue siendo un desafío en nuestra región. Por otra parte, las estadísticas de nacimiento y defunciones cobran especial importancia para estimar el tamaño y crecimiento de una población y son insumo fundamental para realizar estimaciones y proyecciones de población. Brindan información relevante para el diseño, aplicación y evaluación de programas de salud pública y otros programas de desarrollo, y asimismo las desagregaciones de las estadísticas vitales, según diferentes características, permiten comprender las dimensiones económicas y sociales de una población y focalizar las acciones. Y sin dudas, la actual crisis sanitaria que ha afectado a los países del mundo y de manera más acuciante a nuestra región, ha puesto una vez más en evidencia la necesidad de contar con registros y estadísticas de los hechos vitales de manera oportuna, con un alto grado de completitud y calidad. En el actual contexto, vemos que existe una fuerte presión a los sistemas de estadísticas vitales para que brinden información de manera casi instantánea, pero a la vez la contingencia de crisis afecta a los sistemas de registro por las medidas que se toman para controlar el avance de la pandemia. Em vários países se han cerrado várias oficinas de registro civil ou oferecem o serviço com horários de atenção reduzidos e menos personal. E desde a perspectiva dos sistemas de saúde, há sem dúvida uma maior carga de trabalho que pode estar afetando a qualidade da informação recolectada. O caráter sorpresivo e inédito da pandemia dificulta as necessárias adaptações dos sistemas de registro civil e de estadísticas vitales para atender a atual demanda, e as realidades nacionais são heterogêneas, tanto desde o ponto de vista de como operavam prévio à crise os sistemas, como em termos de las capacidades de resposta. É por ello que consideramos muito relevante el contar com espaços como este para poder reforçar os estándares internacionais nesta matéria, compartilhar as experiências nacionais para conhecer quais han sido os principais impactos frente a esta crise e identificar possíveis soluções e os desafios de curto, mediano e largo prazo. Esperamos que esta crise seja uma oportunidade para posicionar a relevância dos registros estadísticos vitales e que permita avançar decididamente hacia o registro civil universal de todos os eventos vitales e a produção de estadísticas vitales completas, confiáveis e regulares, todo o qual forma parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável plasmados em la Agenda 2030. Portanto,
Agradecemos a la División de Estadística de Naciones Unidas por habernos invitado a ser partícipes de esta actividad, en conjunto con la Organización de los Estados Americanos, la Fuerza Tarea sobre la Agenda de Identidad Legal de las Naciones Unidas y el Grupo Global de Registro Civil y Estadística Vitales. Y, por supuesto, agradecemos la participación de todas y todos los aquí presentes y conectados, de quienes seguramente mucho vamos a aprender. Muchas gracias y mucho éxito en esta importante actividad. Bueno, muchas gracias, Paulo. A continuación daremos la palabra a Rebeca Omaña, coordinadora del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas de la Organización de Estados Americanos. Bienvenida, Rebeca. Gracias, gracias, Fabiana. Yo quiero agradecer especialmente, obviamente, a la División de Estadísticas de Naciones Unidas por haber empezado este trabajo, a Gloria Matengue, que no se encuentra acá por cuestiones de idioma, pero que es actualmente la coordinadora del Grupo Global de Registro Civil y Estadísticas Vitales, y me complace mucho trabajar de la mano del Grupo Global, de la División de Estadísticas y de CELADE. Nosotros desde la OEA hemos venido trabajando con los registros civiles desde el inicio de la pandemia y de los efectos de la pandemia en marzo de este año. No puedo creer que han pasado ya casi 5 meses, pero hemos venido trabajando con los registros civiles para saber cuáles han sido las acciones que han venido tomando, tratar de compartir experiencias y de ir aprendiendo un poco sobre la marcha de lo que otros colegas están haciendo en la región. Así que yo estoy muy agradecida de que ahora tengamos la posibilidad de escuchar en esta serie de webinars de los registros civiles y también de las oficinas de estadísticas de los países que no son nuestras contrapartes, digamos, naturales en el día a día. Creo que esto nos va a permitir tener una visión mucho más completa de lo que está pasando en la región. Y creo que además los webinars nos van a permitir hablar sobre el futuro. Sobre cómo, aunque todavía estamos en la mitad de la crisis, digamos, y estamos dando respuestas a la crisis, tenemos que ya igual estar pensando en qué viene después de que, esperemos sea pronto, pase el momento de la emergencia y tengamos que implementar políticas para tratar de solventar todos los retrasos que pueden estar ocurriendo en las instituciones de registro y en la compilación de estadísticas vitales. Así que yo agradezco eternamente la oportunidad de ser parte de esta serie de webinars. Agradezco mucho la presencia de los miembros del CLARCIEF, de los países miembros del CLARCIEF, y espero que tengamos 4 semanas muy productivas y de intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Y a continuación, para cerrar este panel de bienvenida, damos la palabra al señor Alexander Vega, presidente del CLARCIEF, del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales. Alexander. A ver, no veo a Alexander en la lista. Estaba conectado hace un rato. Sí, claro, pero ahora no lo veo. Mientras esperamos 2 minutos, decirles antes de la presentación de Marisabel, que ya la presentación sobre los estándares, que pueden realizar sus comentarios en el chat y también en el ítem de Q&A, Question and Answer, preguntas y respuestas, que por favor mantengan el micrófono apagado cuando no les toque hablar. Y bueno, y que también pueden hacer uso de las famosas manitos. Creo que todos ya estamos con sobredosis de webinar y conocemos los códigos, pero bueno, está bueno recordarlos. Sigo sin ver a Alexander. No sé, yo no tengo su contacto. Bueno, Rebeca, mientras lo contactas, ¿será que pasamos a la presentación entonces de los estándares? Sí, Sí, adelante.
Adelante, Rebeca, ¿te parece? Bueno, bien. Entonces, vamos a darle la palabra nuevamente a Marisabel Cobos, que nos va a presentar el modelo UNIA, los estándares internacionales para el registro civil y las estadísticas vitales y pautas en el contexto de COVID-19. Adelante, Marisabel. Muy bien. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, creo que ya desde ya empezamos en las palabras de bienvenida a entrar en materia. Se ve que hay mucho que compartir, hay mucho que decir. En esta presentación es bastante corta. Primero vamos a hacer una visión general de los estándares internacionales, los principios de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales, que para ustedes ya no es nada nuevo, pero siempre es bueno darles un repaso, sobre todo ahora que tal vez los vemos con una nueva luz, con una nueva mirada, y cosas que dábamos por sentadas, en este momento tal vez se ven cuestionadas con esta nueva realidad. Les voy a contar también sobre la Agenda de Identidad Legal de las Naciones Unidas. Como les comentaba ya hace un ratito, es una nueva iniciativa. La idea no es nueva, pero la fuerza, el ímpetu sí lo es, así que tenemos que aprovechar cuando los astros se alinean en nuestro favor, en favor de los derechos humanos. Vamos a hablar también de los impactos del COVID. Desde Naciones Unidas hemos lanzado algunas pequeñas indagaciones con las oficinas de estadística y con las oficinas de registro civil de los países. Queremos compartirles cuáles son los resultados y finalmente algunas directrices que desde Naciones Unidas hemos formulado, emitido para poder mantener el funcionamiento del registro civil durante la pandemia. Bueno, ya sabemos que los principios del registro civil son que sea obligatorio, que sea universal, continuo, permanente y confidencial. Esto es desde 1953 que se promulgó las primeras principios y recomendaciones sobre el registro civil y sobre todo se basan en el eje de los derechos humanos, el derecho humano, por ejemplo, a tener una identidad, un nombre, lo cual está consagrado en el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, y que es un derecho humano en sí, pero también el registro de los hechos vitales da acceso a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a casarse, el derecho a adquirir bienes, el derecho incluso a tener un documento y después acceso también a otro tipo de servicios, por ejemplo, a efectivizar el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, sabemos perfecto que el registro civil tiene grandes implicaciones dentro de el marco de la vida, del día a día de los individuos y de las sociedades en su conjunto. Del otro lado, de fuentes de estadísticas vitales, sabemos que el registro civil, por sus características de ser obligatorio, universal, continuo, permanente y confidencial, es la mejor fuente de datos para generar estadísticas vitales en conjunto con los datos que se generan del servicio de salud, dependiendo de los sistemas nacionales. Tenemos diferentes arreglos en los países, a veces vienen datos complementarios de parte de los servicios de salud, a veces recogen exactamente la misma información, sin embargo, sí son importantes que se complementen. En otros países también existen los registros de población que alimentan también la generación de estadísticas vitales. También tenemos en algunos casos fuentes complementarias donde se introducen algunas preguntas que llevan a la generación de indicadores que ayudan también, como son en los censos, en las encuestas. En algunos países, no en la región, pero sí existe que hay un registro muestral. Esto es, en algunos territorios o ciudades en particular, se lleva a cabo el registro civil y en el resto del país no. Y también otros recursos administrativos que pueden servir más que nada para la evaluación de la calidad de los datos.
Les comentaba de la agenda legal de Naciones Unidas. Es una iniciativa, por primera vez en la historia todas las agencias de Naciones Unidas se conjuntaron y se pusieron de acuerdo. Les puedo decir que fue una negociación bastante ardua, porque Naciones Unidas tiene muchas facetas, sobre todo la faceta humanitaria y la faceta de mantenimiento de la paz en campo, agencias como la Comisión de Refugiados, el Fondo de Alimentación, son agencias muy de campo a los cuales de repente en la práctica les estorba un poco las definiciones un poco más rígidas, y ellos requieren un poco más de flexibilidad. Sin embargo, llegamos a un común acuerdo de definición de lo que es identidad legal. No es una definición de derecho internacional, es una definición operacional, hay que decirlo. Todavía falta mucho para que lleguemos a una definición de derecho internacional, pero tenemos esto que es básico, pero que realmente nos ayuda a hablar el mismo idioma a través de todas las agencias de Naciones Unidas. Incluso el Banco Mundial, quien tiene un programa muy amplio sobre identidad, también se suscribió a la formulación de esta definición, y con ello podemos ir adelante, hablar el mismo idioma y trabajar hacia el mismo objetivo sin estorbarnos uno al otro. Digamos que las características básicas son el nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento, que es conferido a través del registro y la emisión de un certificado por una autoridad de registro civil autorizada después del nacimiento, y se retira por la inscripción y emisión de certificado de defunción al momento de la muerte. En algunos casos, como sabemos, por razones históricas, hay personas que no tuvieron, nunca se registró su nacimiento, y sin embargo hay que trabajar hacia atrás, hay que resarcir los retrasos, y muchas veces se puede conferir identidad en ausencia de un registro de nacimiento con la promoción de documentos, de testigos, etcétera. Pero esto es la definición a la que llegamos internacionalmente. Y el objetivo de la Agenda de Naciones Unidas de Identidad Legal es tener esta definición para todos y que sea con un enfoque integral, integrando la generación de estadísticas, la gestión de identidades y el registro de hechos vitales. Este esquemita ya lo han visto muchas veces, creo. Se los vuelvo a poner simplemente para refrescar. Es de manera gráfica el cómo el enfoque integral ve la convivencia de diferentes sistemas. Tenemos hasta el lado izquierdo, todos los eventos vitales, hechos vitales que se listan en los principios y recomendaciones. Después van los servicios gubernamentales que captan la información de cada uno de los hechos vitales, y después cómo se va fluyendo la información a las diferentes bases de datos. En este esquema tenemos 3 bases de datos: la de registro civil, la de población o identificación y la de las estadísticas vitales. Dependiendo del país, pueden ser 3 bases de datos separadas, o puede haber alguna combinación dependiendo de los arreglos institucionales que haya en la nación. Y también se ve la interacción con otros servicios, otros registros administrativos funcionales, por ejemplo, de educación, registro fiscal, registro de asistencia social, de votantes, y las funciones del registro de población o de identificación, como la identificación biométrica, emisión de pasaportes, licencias, etc. A manera de ejemplo, les tengo 2 países, uno de la región y uno fuera de la región. En el caso de Armenia,
El registro civil de Armenia está por separado del registro de identidades, pero tienen vinculados e interoperables ambos sistemas y se alimentan uno del otro. Al principio, cuando formaron por primera vez su registro de población, se basaron en lo que antes tenían unas tarjetas de identificación nacionales, con eso compilaron toda la base de datos y a raíz de eso empezaron a alimentarla y actualizarla comunicándose con la base de datos del registro civil. Así, cada vez que hay una actualización en el registro civil, se envía automáticamente al registro de población. Y también si ven ahí las flechitas en medio y de arriba para abajo, van ambas agencias, tanto registro civil como registro de población, alimentan también la base de datos para la generación de las estadísticas vitales. Entonces, esto es el concepto que está promoviendo la agenda de identidad legal, tener una completa integración. No tiene que ser el mismo servicio, pero sí tiene que haber total interoperabilidad y comunicación. Aquí nos falta también, ahí está el Ministro de Salud igual. En la región tenemos otros ejemplos, pero les traemos ahora el caso de Perú, que es relativamente reciente. En este caso es una sola agencia que tiene a su cargo tanto registro civil como identificación, es el mismo caso de Chile. Tienen un número único que es asignado a cada vez que se registra un nacimiento y ese número único les permite vincular los registros y los datos a nivel individual. Y también alimentan a la base de datos de las estadísticas. Entonces, este es un caso en el que, a diferencia de Armenia, en Armenia son dos agencias separadas, en el caso del Perú es una sola agencia que trabaja y también actualiza el registro de identidades desde los datos de registro de hechos vitales. Bien, pasamos ya al tema, los impactos del COVID y las medidas para mitigar los efectos. Les podemos contar que, bueno, no es nada nuevo para ustedes, lo saben, lo viven día a día, pero evidentemente ha habido un impacto no menor en los medios de subsistencia de las personas, incluida la salud, la alimentación y la seguridad social. Y ha habido un impacto no solo a nivel persona, a nivel individual, sino también a nivel sociedad. Es un impacto crítico al bienestar político y económico de las sociedades. Y todo esto se conjunta y hay una necesidad manifiesta de monitorear de cerca el desarrollo humano, el impacto en salud, el impacto en otros sectores, impactos económicos, sociales de la pandemia. Tal vez vivimos un momento de oro en el sentido de que la sociedad y los políticos están ávidos de información y de datos, que tal vez es como el sueño de todo estadístico y todo demógrafo, que por fin los políticos tomen en cuenta la información para formular la respuesta, pero al mismo tiempo esta presión sobre los sistemas estadísticos nacionales se da al tiempo que ellos también están sufriendo. Ha habido severas afectaciones en la pandemia sobre los sistemas estadísticos nacionales, así que se ven un poco entre las dos paredes, entre la demanda aumentada de más datos, más frecuentes, más precisos, tenemos a los medios encima, y por otro lado, el sistema estadístico nacional también está afectado mismo en sus operaciones. Hace un par de meses hicimos una pequeña, no encuesta, en realidad se envió a todas las oficinas de estadística del mundo, junto con el Banco Mundial y la División Estadística de Naciones Unidas, enviamos un cuestionario, se recibieron 122 respuestas, y para poder saber cómo se sentían, cómo iban
los sistemas estadísticos nacionales frente a esta pandemia. Se detectó que al menos un 60% de las oficinas que respondieron están acudiendo a fuentes alternativas de datos para poder monitorear los impactos del COVID. Esto dado que muchas de las operaciones en campo, operaciones puerta a puerta, se han visto completamente afectadas, canceladas o realmente mermadas. El 53% de los países que respondieron están utilizando están utilizando datos administrativos, y sobre todo las encuestas telefónicas y las encuestas web van a la alza. Eso es tanto en países de alto como bajo ingreso. Sin embargo, el uso de datos administrativos es mucho más común en países de altos ingresos. Esto es bastante obvio porque existen mucho más datos administrativos en los países de alto ingreso, o al menos la infraestructura ya está puesta, ya está establecida, funcionando para poder utilizar los datos administrativos. La producción de datos administrativos, precisamente como la mayoría están en países de altos ingresos, se ha visto afectada un poco menos que el resto, que efectivamente los censos y las encuestas se han visto muy afectados. El 56% reportan impedimentos moderados o severos, y las 54 de las oficinas que contestaron dijeron que los desafíos más importantes son que los proveedores de datos administrativos no podían recopilar datos por sí mismos, o sea, no era que se hubiera cortado el flujo de información entre una agencia y la otra, sino que la agencia recopiladora primaria no estaba recibiendo ningún dato. También ellos, a su vez, se habían visto afectados en sus operaciones, o que también se habían ido a sus casas, no podían trabajar y había mucha dificultad para contactar a los proveedores de datos administrativos. Esto fue el cuestionario que enviamos a las oficinas de estadística nacional. También enviamos, por otro lado, un cuestionario a las oficinas de registro civil. Queríamos saber cómo estaba impactando el funcionamiento del registro civil, precisamente porque ya habíamos visto que de un lado las ONES o los INES estaban diciendo que tenían dificultad en contactar a sus proveedores de datos administrativos y que muchos de ellos realmente no estaban recopilando la información. Recibimos 60 respuestas de 60 países y además de 5 estados de Australia, porque en su caso no tienen una sola autoridad de registro civil, sino cada estado está completamente descentralizado. La mitad de ellos fueron países de África. De América Latina recibimos 9 respuestas. Y bueno, de Asia y de Oceanía también. El 80%, casi el 80% de los registros civiles declararon que sí, que el registro civil fue declarado como un servicio esencial en su país. Y el 17% dijo que no, lo cual no es despreciable, es bastante importante, un 17%. Y luego un 5% que realmente no estaban muy claros, tal vez todavía no llegaba la pandemia tan fuerte a esos territorios y por eso todavía no había directrices tan claras. Haciendo el enfoque en América Latina, encontramos en las respuestas que nos enviaron que no en todos los países el registro civil había sido declarado como un servicio esencial, pero después de todo sí se tomaron medidas para mitigar el impacto. La mayoría de los países acudieron al teletrabajo para la mayor parte de los funcionarios, y para un número reducido siguieron trabajando en persona aquellos que tenían funciones de atención a la población. Implementaron también casi universalmente en los 9 países trabajo por turnos. También trabajo con previa cita para las citas en persona.
La mayoría de los países proporcionaron equipo de protección para el personal. También hicieron modificaciones físicas en las oficinas de registro locales para garantizar el distanciamiento social cuando había servicios en persona. Hubo una gran promoción del registro en línea y también se veía como una oportunidad para aprovechar, desarrollar nuevos servicios virtuales por medio de las tecnologías de comunicación. Siguiendo con las respuestas, también se vio mucho que hubo exenciones de penalidad por registro tardío. Para el caso de las de identificación, las cédulas de identificación, se les extendió la validez del documento. Y en algunos casos, cuando las oficinas de registro locales no estaban abiertas, se autorizó a algunas oficinas notariales de realizar funciones registrales para nacimientos de funciones y matrimonios. Eso fue solamente en un par de países. Los retos que más mencionaron los registros civiles de la región fue recursos financieros, ya que tuvieron significativos recortes presupuestarios o que simplemente al hacer las exenciones por las penalidades o las tarifas dejaron de percibir, o simplemente porque estaban cerrados, no tenían servicios por los cuales cobrar. Registro de los nacimientos y otros hechos vitales que pueden ocurrir en el hogar, particularmente las defunciones en esta época de pandemia. Obviamente restricciones al movimiento público y en algunos casos la falta o la debilidad de la infraestructura tecnológica con la que contaban. Eso fue lo que encontramos en los cuestionarios que nos enviaron sobre el registro civil. Ahora, desde la Fuerza de Tarea de Identidad Legal, publicamos un muy corto documento, una nota de orientación. Ahí tienen el enlace, ahí la pueden consultar, pero básicamente esos son los elementos clave. Primero que nada, y yo quisiera ponerlo en rojo con estrellitas así flasheando, el servicio de registro civil debe ser considerado como esencial y debe tener el mandato de continuar las operaciones durante una pandemia. Como vimos desde el principio, los derechos humanos, el bienestar de la población depende tremendamente de tener acceso a registrar sus hechos vitales, así que debe ser mantenido durante épocas de pandemia y de cualquier otra calamidad. Para ello se recomienda desarrollar una nota de orientación en la que haya instrucciones claras y precisas para que los servicios de registro estén disponibles durante la pandemia de COVID-19, que haya una modificación de disposiciones operacionales, por ejemplo, expandir la lista de declarantes, de personas que pueden fungir como declarantes, sobre todo en el caso de hechos vitales que ocurren fuera de instituciones de salud, como en este caso son muchas de las defunciones. Establecer procesos y exenciones en caso de que falten documentos. Suspender el cobro de tarifas, tanto de registro a tiempo como de registro tardío. Y bueno, esto también implica lograr un equilibrio entre garantizar el acceso de servicio al servicio y también hacer un equilibrio con el riesgo de la confiabilidad de los expedientes, documentos y certificados. Debe haber una planeación para el manejo de retrasos. Habrá aumentos muy pronunciados, especialmente para el registro de defunciones durante la pandemia. Sin embargo, también habrá retrasos importantes en el registro de matrimonios y de nacimientos y se necesitará un plan para poderse poner al día. Como ya lo vimos y se recomienda seguir haciéndolo, seguir con la prestación de servicios en línea. Si ya se tenían desde antes de la pandemia, ya sea para algunos trámites específicos o para algunos territorios en particular, los servicios en línea se deben expandir. Si aún no se cuenta con ellos, también esta ocasión puede presentar un ímpetu para comenzar la discusión de cómo introducirlos. Pero sí, yo quisiera también hacer una nota al pie
que la prestación de servicios en línea tampoco es completamente la solución. En la región hay muchos segmentos de la población que no tienen acceso a los servicios en línea. Entonces, simplemente migrar por completo al servicios en línea no va a ser suficiente. Habrá segmentos de la población que necesiten que el registrador vaya a su población o tener algún otro mecanismo para poderles allegar el servicio. Y para ello se necesita mucha difusión pública de lo que hay disponible, de las restricciones que se están poniendo, de las cosas que están funcionando diferente de lo habitual. Obviamente procurar la protección del personal y del público y fomentar ampliamente la interacción con otras instituciones gubernamentales, sobre todo de la Oficina de Estadística, y preocuparse por la privacidad y confidencialidad. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Sé que tal vez a estas alturas, después de 5 meses, como dice Rebeca, esto probablemente sea ya demasiado obvio, pero vale la pena tenerlo allí simplemente para animar la discusión. Queremos saber cómo van y en qué podemos ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisabel. Y bueno, vamos a tener un espacio, y muchas gracias porque en los tiempos estamos muy bien. Así que vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios. Pueden alzar su manito o escribir en el chat. Bien interesante los resultados que nos mostrabas, y además vemos también muchas veces desde el nivel central llegan diversas encuestas y uno dice para qué, pero uno ve que realmente hay una retribución de resultados sobre las encuestas que se envían a los países, que son muy importantes para poder socializar, digamos, cómo estamos en la región. Y si por el momento voy a aprovechar yo como moderadora a hacerte una pregunta. Es abuso de confianza, porque no veo ninguna manito levantada, pero quisiera saber si en esta encuesta consideraron también a los ministerios de salud, o qué información tienen de repente desde los organismos que aquí nos acompañan, en términos de que sabemos que en varios países dentro de los ministerios, dentro de los hospitales funcionan oficinas del registro civil, ¿no? Entonces, sabemos las complejidades, ¿no?, del sistema de salud. ¿Qué es lo que nos pueden compartir y qué es lo que están viendo en ese sentido? Sí, bueno, las encuestas no fueron a los ministerios de salud, no son desgraciadamente nuestra contraparte natural. Indagamos cuando pudimos con las oficinas de estadística, porque los ministerios de salud fungen muchas veces como proveedores de datos a las oficinas de estadística. Y bueno, realmente muchos de los datos que vienen, que se publican en los diarios, vienen directamente de los ministerios de salud. Realmente muchas veces no pasan por los registros civiles, sobre todo en esta época de pandemia, cuando hay tanta urgencia por tener los datos rápidamente, por actualizarlos diariamente, semanalmente. En muchas ocasiones se saltaron incluso a las oficinas de estadística, y quienes daban los datos directamente a presidencia eran los ministerios de salud. Entonces, ahí sí hemos encontrado que hay una pequeña desconexión, y que no se está llevando a cabo este enfoque integral, que es el que estamos promoviendo. Gracias, sí, súper importante, porque en buena parte de nuestros países de la región la cobertura universal se mejoró significativamente gracias a que oficinas del registro civil
funcionan dentro de los hospitales. Entonces, este tema de las relaciones interinstitucionales es fundamental. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, mientras lo piensan, Buenos días. sí, buenos días. Ay, disculpe, es que no veo dónde levantar la manito y por eso meto la cuchara, como decimos en Colombia. Muy bien, adelante, Hola, adelante. bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Margarita Valle. Soy la Coordinadora Nacional de Producción de Estadísticas Vitales del DANE, del Instituto de Estadística. Y yo quisiera como hacer unas precisiones respecto a la forma como los países se organizan en el sistema de registro civil y estadísticas vitales, ¿ya? Digamos que eso también hace parte de la legislación y la organización y la estructura jurídica de cada país. Nosotros tenemos un sistema general que lo conforman todas las entidades relacionadas con el sistema de registro civil y estadísticas vitales, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Superintendencia de Notariado y Registro y, por supuesto, el DANE como Instituto de Estadística. Aunque nosotros siempre decimos que si bien somos dos subsistemas, necesariamente tenemos que convivir el uno con el otro. ¿Por qué? Porque toda la información de los hechos vitales, en este caso nacimientos y defunciones fetales y no fetales, ingresa por el sector salud y es el sector salud en Colombia quien hace la certificación del hecho vital y con esa certificación es el antecedente para el registro civil. Entonces, digamos que la cobertura de salud en el país, de acuerdo a los últimos censos que hemos hecho, es una cobertura muy alta y eso puede garantizar el registro de esos hechos vitales. Obviamente, creo que Fabiana conoce bien el contexto geográfico del país. En el país tenemos una importante cantidad de grupos étnicos, pueblos indígenas y grupos afro, que desafortunadamente están ubicados en sectores con alta dispersión geográfica. Y digamos que aquí es donde el sistema tiene el reto, ¿ya? Y en estos momentos ese es el reto que estamos teniendo respecto a esta pandemia. La forma, yo oí una frase que dije, que comentaste, creo que fuiste tú, María Isabel, que decías, claro, estos retos nos han hecho movernos y fortalecer la interrelación entre las entidades. Habían cosas que nosotros en su momento habíamos pensado que debía hacerse y la pandemia nos dijo tienen que hacerla y lo tuvimos que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de captura de los hechos vitales en línea que tienen todos los hospitales y clínicas que tienen conectividad, que son bastantes en el país. Y el DANE tenía que producir el certificado antecedente y distribuirlo en los territorios. ¿Qué nos tocó a través de la Comisión Intersectorial del Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vital? Autorizar que ese certificado antecedente se generara directamente del aplicativo y lo estamos haciendo. Eso que va a ayudar a tener una mayor oportunidad de la información y que la información que se dé o que se tenga mayor precisión. Ahora, respecto al reporte de la información del COVID, por lineamientos de presidencia, quien lleva aquí el dato o entrega el reporte diario es el Ministerio de Salud. Sin embargo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, el DANE ha venido presentando una información desagregada por departamento y sexo de la evolución de la mortalidad y de los datos del COVID. Entonces, digamos que no estamos trabajando desarticulados. De hecho, la información que presenta el DANE viene de salud y del Instituto Nacional de Salud. Entonces, estamos trabajando articuladamente. Obviamente, es muy difícil que en estos tiempos de pandemia nosotros cambiemos el esquema porque no se puede, pero es la forma como hemos venido trabajando de manera articulada. Por ejemplo,
En los territorios colectivos de comunidades negras, las parteras tradicionales en estos momentos son las que están prestando servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en esta situación de pandemia, muchas personas se abstienen de ir a los hospitales, incluso a tener los hijos en los hospitales, y en esos territorios quien está atendiendo son las parteras. Respecto a eso, también estamos reglamentando cómo hacemos para que esa información y ellas puedan ingresar esa información al sistema de información de salud y que provee información a las estadísticas vitales. Entonces, quería como hacer esos comentarios, lo que estamos sufriendo también, cómo nos hemos venido organizando. Bueno, no, digamos que esto ha sido algo que nos ha puesto a todos los países y mirar identificar las fortalezas y debilidades y tratar de solucionar todo de la mejor forma, articularnos y tener la información y prestar los servicios necesarios que requiere la comunidad. Entonces, pues quería como comentar eso, lo que estamos haciendo en Colombia, y todo esto ha sido un reto impresionante, grandísimo, pero bueno, hemos sabido afrontarlas y creo que las decisiones que estamos tomando en el sistema de registro civil y estadísticas vitales en el país es el adecuado, ¿no? No somos perfectos, pero bueno, ahí vamos. Gracias. No, muchas gracias, Edna, por las puntualizaciones, y creo que en el segundo y tercer webinar van a ir saliendo también estos distintos modelos, ¿no? De cómo funcionan en cada uno de nuestros países. Y creo que es muy importante lo que mencionaste sobre todo porque estamos con los compromisos de la gente, ¿verdad? Y en este contexto, precisamente son las poblaciones en situación de vulnerabilidad las que están más afectadas por este tema. Pero decir con eso que en el caso de Colombia también es interesante ver cómo las propias organizaciones indígenas se han empezado a mover para poder tener sus registros y poder complementar y dialogar con el DANE. Es decir, creo que ahí hay todo un trabajo impulsado desde el DANE, con el Ministerio de Salud, bueno, con todos los organismos que participan, para ver cómo, hace años que vienen trabajando, ¿verdad?, en cómo poder llegar a los grupos étnicos con este tema del registro. Bien, yo quería aprovechar los minutos que nos quedan, dado que ahora sí tenemos la conexión, bueno, hace rato que está con nosotros el señor Alexander Vega, presidente del Consejo Latinoamericano y del Caribe del Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales. Así que, Alexander, te pasamos la palabra. Muy buenos días, Rebeca. Un placer acompañarlos el día de hoy. Agradecerle la invitación que hoy nos hace la ONU en el tema de la División de Estadística. Para mí es grato como presidente de CLARCIEP acompañarlos a todos ustedes. Les habla Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil de Colombia, la persona encargada del registro civil y la identificación y las elecciones en nuestro país. A diferencia de muchos países que tienen entidades que manejan el registro civil aparte, nosotros tenemos la fortuna de manejar el registro civil, la identificación, e igualmente manejamos las elecciones, y de la parte del registro civil hacemos el censo electoral. Quiero agradecer la invitación, saludar a Rebeca, igualmente a María Isabel, a Pablo Sada, el director de CELADE para la División de la Población, y decirles que en calidad de presidente, como todos en este tema de la pandemia, fue una situación que nos tocó con gran complejidad renovar o por lo menos reinventarnos en la época de la pandemia todo el tema de identificación. Yo he sido un hombre que he avanzado hacia lo digital en mi país. Nosotros vamos a trabajar con el Congreso muchas reformas de carácter digital, y de las cosas que nos sirvieron fue que teníamos preparada la entidad de tiempo atrás con unas plataformas digitales que nos sirvieron para superar esta época del COVID. Cuando se viene el COVID, lo que sucede, lo que ustedes bien supieron, fue el aislamiento preventivo en todas nuestras naciones. Pero lo que era más indispensable era mantener la identificación de los ciudadanos, y en Colombia obedecía a dos puntos muy importantes: el tema de la entrega de subsidios y el tema de la salud. Pero ¿cómo lograba la gente identificarse, o los recién nacidos en época de pandemia, poder superar esta crisis? Entonces hicimos un catálogo de cosas muy importantes en 19 puntos de intervención que fue apoyada por el gobierno nacional.
Lo primero efectivamente fue que nos tocó cerrar todas las registradurías en Colombia, que era la que hacían identificación tanto de registro civil de menores, tarjetas de identidad de menores de 7 años y la cédula de ciudadanía a los 18 años en Colombia. Nos tocó suspender todos los servicios presenciales, pero logramos a través de las plataformas virtuales nuestras crear 2 programas muy interesantes. El registro civil en línea, que fue una cosa que el gobierno fue de tanto impacto porque no tuvimos ningún problema al momento de seguir expediendo el registro civil de nacimiento de las personas que ya habían nacido. Logramos, con una base de datos que teníamos consolidada del año 60 a la actualidad, los registros civiles, pero como en nuestros países latinoamericanos, el registro civil antes del 60 lo manejaban las parroquias, las iglesias, igualmente las notarías, que suplen una función alterna a la registraduría. Logramos por lo menos que los registros civiles se cancelaran por vía bancaria y ser enviados por la web directamente en un formato PDF con autenticación digital por parte de la gente. Pudo tener en tiempo real durante casi los 80 días que estuvimos en aislamiento a través del registro civil por la web. Hoy en día el programa se llama Registro Civil en Línea. Es decir, de las cosas positivas que ha traído la pandemia fue la reinvención en tiempo inmediato hacia lo digital, y el registro civil en línea es un modelo que vamos a poner de réplica en todos los países, que es que la persona ya no tenga que hacer presencia para sacar su registro civil, que sino lo puede hacer a través de las plataformas digitales. Una cosa que fue bastante interesante, nosotros en Colombia no gozamos, y eso es una transformación, nosotros vamos a pasar este año a la identificación digital, la cédula electrónica y digital, lo que llamamos la carpeta ciudadana, que no es más que la cédula, la autenticación a través de la página web. Ya no hay que portar el documento en físico, y con eso logramos nosotros algo muy interesante. En la actualidad, nuestra identificación, la cédula a los 18 años, debe ser entregada de manera presencial para que se tomaran las huellas. Nosotros sacamos una resolución que los muchachos que iban a cumplir 18 años y que no podían acercarse a sacar su cédula de ciudadanía, extendimos durante casi los 80 días de aislamiento preventivo, que con la tarjeta de identidad que tenían desde los 14 años, esa servía hasta cuando levantaran la pandemia como identificación. Es decir, le dimos una extensión a la tarjeta de identidad por 2 meses como si fuera una cédula de ciudadanía. ¿Para qué? Para evitar que la gente saliera, esos muchachos, y se contagiaran. Entonces, dimos una resolución extendiendo la tarjeta de identidad, dándole 2 meses más igualmente. Un tercer tema que hicimos muy importante fue que en colaboración de las notarías, que los registros civiles que estaban antes del año 60, las notarías que colaboran con el registro civil nuestro, pudieran abrir de manera presencial un día en caso de una urgencia un registro civil que no tuviéramos en la web. Entonces abrimos también con colaboración de las notarías sedes, obviamente cuidándonos con las normas de bioseguridad, pero siempre hubo de manera presencial alguna oficina abierta. A hoy hay entidades del orden nacional que no han podido abrir por la pandemia todavía en Colombia. La Registraduría del Estado Civil en Colombia tiene oficina en todos los municipios de Colombia. Hoy orgullosamente puedo decir que nuestro equipo humano tenemos abierto en todo el país. Ya estamos utilizando el aislamiento preventivo ya de manera en turnos y sobre todo con elementos de bioseguridad. Hablaba con el presidente de la Cámara de Representantes de nuestro país, que tenemos cerca de 6.000 empleados trabajando, y hemos solo tenido contagio de 43 funcionarios de COVID. ¿Por qué? Porque hemos logrado mitigar con las normas de bioseguridad, con trajes, igualmente con los tapabocas, las caretas, el aislamiento preventivo. Acá ha habido algo clave en el tema del manejo del registro civil, la figura del aislamiento. Hemos logrado que en nuestras oficinas se trabaje en turnos, pero la gente ha respetado el aislamiento preventivo. De igual manera, ¿qué pasó con las personas que fallecieron durante la pandemia? El registro civil de defunción. Logramos que las personas que fallecieran no tuvieran que registrar la defunción, sino básicamente lo que podían hacer era que se podía esperar directamente a una vez pasara la pandemia, registrar la defunción. No fue necesario en esos 80 días. Se hizo el agendamiento por páginas web después de que estamos ya en este momento en pandemia. Ya la gente está saliendo en Colombia, obviamente manejando un pico y cédula con el número de la identificación, pero ya estamos manejando solo agendamiento digital. ¿Qué quiere decir eso? No era como antes que la persona llegaba a la oficina a pedir un registro civil, ahora lo hace a través de la página web y hemos logrado que se cumpla el aislamiento. El éxito ha sido el aislamiento
y el agendamiento a través por vía virtual. Igualmente, ¿qué es lo que quedó importante en esta gran experiencia? El reinventarnos. Con el señor presidente Iván Duque, él es un hombre que tiene una cercanía muy grande con la registraduría porque su padre fue registrador nacional. En los 80 días que tuvimos las registradurías cerradas, dejamos de entregar físicamente casi 800.000 cédulas en el país. ¿En qué ha servido eso? Que una vez abrimos, empezamos un plan de choque y una campaña para entregar esos documentos que quedaron represados. Ya vamos cerca de 300.000, ya hemos podido entregar 500.000 en este mes que volvimos a reaperturar, pero lo importante ha sido una colaboración entre el gobierno nacional, las campañas de entrega y el éxito del aislamiento, del agendamiento por vía virtual. Entonces el registro civil se ha inventado, pero el gran legado que vamos a dejar como CLAR-CIEP y la gran experiencia que vamos a entregar a todos los miembros del CLAR-CIEP es la plataforma del registro civil en línea. Si logramos nosotros que el registro civil, desde las épocas en que los registros se llevaban en las parroquias, en las iglesias, si logramos todo eso digitalizarlo, el registro civil ya podrá manejarse directamente, por lo menos los que quieren las copias, directamente a través de la web. Solo tendría que presentarse, en este caso, en los hospitales, los recién nacidos, para no desplazar al recién nacido a una notaría a ser registrado, que en los hospitales donde nacen los niños se pueda directamente tomar las huellas dactilares de los menores, las huellas de las plantas de los pies, perdón, y automáticamente que quede registrado. Entonces lo que queremos es buscar que con esta experiencia que tuvimos del COVID salga beneficiada a la comunidad. No podemos nuevamente poner a la gente a ir a las notarías, que nace un menor en un hospital y tiene que ir a una notaría a registrarlo. Creemos que puede registrarse directamente, estamos haciendo campaña con los hospitales, que el niño salga registrado directamente donde nace, no tener que desplazar a ese menor y que todos los trámites queden digitalmente. En ese orden de ideas, a nosotros como entidad de registro civil de identificación, la pandemia trajo cosas positivas desde el punto de vista de que íbamos hacia el camino correcto, que es la digitalización hacia el mundo digital sobre el tema del registro civil. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, muchas gracias, Alexander. Ya nos has hecho un adelanto de la situación de Colombia y también es interesante ver que junto con estas posibilidades de impulsar, ¿no es cierto?, hacia innovaciones tecnológicas para tener registros mejores, oportunos, de calidad, es importante tomar en cuenta también en nuestra región, que es una región muy desigual, lo sabemos, el tema de que hay mucha brecha digital. Entonces también ahí va a haber un desafío bien importante en temas de cerrar esa brecha digital para que realmente esto pueda hacerse en cada uno de los rincones de cada uno de nuestros países, ¿verdad? Bien, ya estamos en hora, así que voy a pasarle la palabra a Rebeca para que pueda contarnos cómo sigue este asunto del seminario virtual y muchísimas gracias. Gracias Fabiana. Y yo espero que en los próximos seminarios más personas se atrevan a hacer comentarios y preguntas, porque viendo solamente la lista de participantes sé que hay mucha gente que tiene mucho que compartir. Así que espero que en los próximos 3 seminarios podamos escuchar de más países. Es muy interesante lo que nos dice Colombia, y yo quiero, un poco para cerrar, solamente retomar algunos de los puntos de los que habló Marisabel, hablando sobre todo pensando en el futuro, el tema del cambio del volumen de los registros durante la pandemia y cuál va a ser el plan para ponerse al día con estos rezagos en el registro de hechos vitales es muy importante. Me parece súper interesante lo que nos acaba de comentar Alexander sobre las 800.000 cédulas que no se entregaron y cómo ya están haciendo una campaña de choque. Me gustó eso, para ponerse al día, y creo que será muy interesante si en los próximos seminarios algunos otros países nos pueden compartir exactamente si ya están teniendo estas estrategias de entrega y si tienen datos precisamente de la acumulación o el rezago en los registros de hechos vitales. También me parece muy importante tomar en cuenta como las dos
las dos caras de los servicios, ¿no? Y por un lado, esto de que hablamos de la reinvención hacia lo digital, de la necesidad de o expandir los servicios en línea que ya existían o iniciar discusiones sobre cómo implementarlos. Yo recuerdo en una de las primeras reuniones que tuvimos con miembros del CARCIEF, Vicente Tayano, el director del Registro Civil de Ecuador, que creo que ha estado aquí conectado toda la mañana, decía, si en este momento no hablamos de lo digital, ¿cuándo? Y a mí esa idea después de 5 meses todavía la tengo en la cabeza, ¿no? Pero esto es un lado de la moneda y el otro lado es el que tú comentabas, Fabiana, la importancia de pensar en las poblaciones vulnerables. Y como decía Marisabel, esos segmentos de la población que no tienen acceso a los servicios en línea y que probablemente son de los que más se pueden ver afectados en este momento. Entonces, tenemos que pensar en las dos caras de esa moneda, en los servicios digitales, por un lado, la importancia de los servicios digitales y en que no se nos quede atrás las poblaciones vulnerables, porque sí, siempre tenemos que pensar en esta meta que tenemos de llegar al 2030 con una identidad civil para todos y allí nos podemos rezagar cuando la región ha ido avanzando de manera adecuada para llegar a la meta de una identidad civil universal en 2030. Yo también rescato mucho lo que dijo Edna Valle del DANE sobre la importancia de la interrelación entre las entidades. Es algo que nosotros también venimos escuchando. Lo he escuchado, por ejemplo, del Registro Civil de Honduras, del Registro Civil de Guatemala, de cómo se han conectado con los Institutos Nacionales de Estadística y con los Ministerios de Salud, que no están presentes aquí, pero que salieron en la discusión. Así que creo que este primer seminario lo que nos da es elementos para que la discusión sea muy rica en las próximas 3 semanas y espero de verdad que tengamos tantas preguntas que no podamos hablar nosotros. Ahora, para cerrar, solamente decirles que como continuación, ¿qué vamos a hacer en las próximas 2 semanas? El seminario número 2 del martes 18 de agosto y el seminario número 3 del martes 25 de agosto van a ser la oportunidad de los países para hablar específicamente sobre cómo ellos han afrontado esta situación. Y lo vamos a hacer en 2 grupos. Entonces, la próxima semana, en el seminario 2, vamos a tener exposiciones de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y El Salvador. Van a ser exposiciones cortas y los países que acabo de nombrar van a recibir un correo electrónico de parte de los organizadores sobre cómo van a ser las presentaciones, los tiempos, cómo se deben coordinar, etc. La siguiente semana, que es la del 25 de agosto, vamos a tener las presentaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras y Panamá. Y aquí solamente mencionar que si hay algún país que está presente hoy en el seminario, pero que no está incluido en esta lista, que nos contacte. Porque puede ser que alguno se inscribió ayer o recibió el link ayer y no lo tenemos en esta lista y de repente hay algún país que se deba sumar, entonces en ese caso, por favor, que nos contacten. Para terminar a tiempo, yo realmente quiero decir que estoy muy contenta de la discusión, que espero que sea así de rica las próximas semanas y que cualquier consulta que tengan, por favor, nos las hagan llegar, tanto a Marisabel como el resto de los colegas de la División de Estadísticas y a mí desde PUICA. Muchas gracias a Fabiana por haber moderado este primer webinar y bueno, esperamos verlos a todos el 18 de agosto de vuelta. Gracias, Fabián. Muy bien, bueno, me faltó decirles también, muchísimas gracias Rebeca, que todos los webinars van a estar grabados y se van a subir en la página web de la División de Estadística, así que quienes quieran volver a escuchar o compartir, allí van a estar las grabaciones. Muchísimas gracias, excelente inicio de estos seminarios virtuales y nos vemos el 18. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, saludos. Hasta luego. Gracias. Un saludo desde Brasil. Saludos de Argentina. Saludos a todos.
Gracias, Carolina. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, feliz Adiós, día. feliz día. Sí. Saludos, chao, chao. A Cecilia. Hasta luego, saludos de Paraguay. Chao, chao de Paraguay. Hola, hola, Jackie. De Paraguay, saludos. Hasta luego. Saludos, saludos a todos. Saludos a todos. Saludos desde Brasil. Enrique, ahí te veo. Cuba. Saludos, Fabián. Con el cubrebocas no se distingue. Es verdad.